Saludos cordiales. Hoy les voy a hablar de el avance doctoral denominado Fundamento Praxeológico y Fuerza Vinculante del Pacta Sunt Servanda en el ordenamiento jurídico venezolano. Soy Elba Aparicio, constante del doctorado en Derecho Internacional, subproyecto seminario de tesis doctoral e investigación académica facilitado por la doctora Carmen Pinto. A continuación le voy a hablar del primer momento. Se trata de la aproximación al objeto de estudio. Se puede decir que los tratados son acuerdos formales entre sujetos de derecho que tienen una función fundamental en la historia de las relaciones internacionales. Para García Maínez, un tratado es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regidos por el derecho internacional, ya que conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación. Esto quiere decir que un tratado puede ser bilateral o multilateral. De acuerdo con el derecho internacional, se celebró en Viena una convención que se denominó Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en 1969. Específicamente en el artículo 26, ella establece que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellos de buena fe. Es así como se extrae de la Convención de Viena el principio fundamental que recibe por nombre el Pacta Sunt Servanda. Ese es un aforismo latino que explica que los pactos deben cumplirse y es la máxima del derecho internacional. Para ello también se hace referencia a la teoría de la acción humana, refiriéndose específicamente a la praxeología del filósofo Ludwig von Mises y a la teoría pura del derecho de Kelsen. Es importante resaltar que en cada tratado, convención o pacto se hace un reconocimiento formal de la normativa versus la efectividad real en la práctica jurídica. El principio Pacta Sunt Servanda posee una fuerza vinculante suprema en el ordenamiento jurídico venezolano, siendo este la piedra angular del derecho contractual. Ahora bien, se presentan como propósito de la investigación el propósito general, que es develar desde la voz de los informantes claves el fundamento praxeológico del Pacta Sunt Servanda y su fuerza vinculante en el ordenamiento jurídico venezolano. Como primer propósito específico, examinar el origen histórico y la evolución conceptual del principio Pacta Sunt Servanda en el derecho internacional y en el derecho interno venezolano. Analizar la percepción normativa y jurisprudencial del principio en la Constitución, leyes y decisiones judiciales venezolanas. Investigar desde una perspectiva praxeológica las condiciones sociales, políticas y culturales que favorecen o dificultan el cumplimiento efectivo de los pactos en Venezuela. Y como último propósito, generar un corpus teórico interpretativo para revitalizar la fuerza vinculante del Pacta Sunt Servanda desde la ética de la responsabilidad y basado en la teoría de la acción jurídica comprometida. En cuanto a la justificación en la línea de investigación, tenemos la justificación praxeológica, que el derecho no es un mero conjunto de normas abstractas, sino un sistema de reglas que emerge de la necesidad humana. Desde la perspectiva ontológica, el principio existe como realidad práctica en la intersubjetividad de los agentes, estados, personas o empresas, generando obligaciones vinculantes que trascienden la mera voluntad subjetiva hacia un deber de buena fe. En lo metodológico, se prueba por su funcionalidad en la resolución de conflictos, promoviendo la reparación estatal y la seguridad jurídica. En lo epistemológico, se valida empíricamente por su reiterada aplicación en la jurisprudencia, como en la sentencia número 878-2015 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En cuanto a la línea de investigación, se escoge la línea número 5, Historia y regulación del derecho internacional y de las organizaciones internacionales, el derecho de los tratados.
Continuando, voy a explicar sobre la contextualización epistemológica y bioética. La fuerza vinculante del Pacta Sunt Servanda en el ordenamiento jurídico venezolano requiere de una doble contextualización, tanto epistemológica de cómo se produce el conocimiento y bioética de cómo se manejan los valores y principios. La contextualización epistemológica se toma como referencia la teoría de la Constitución y la teoría de las fuentes del derecho, integración de una norma de derecho internacional a una norma de derecho interno. La contextualización bioética del Pacta Sunt Servanda se incorpora y se aplica en las leyes, jurisprudencias y doctrinas venezolanas. Ahora bien, en relación al momento 2, se toma como estudios previos o precedentes un aporte internacional que le va a dar proyección al tema planteado. Varona en el 2024 habla sobre la degradación de instrumentos internacionales, el Pacta Sunt Servanda y Pro Homine como herramienta para la inclusión de las normas de SOLAC en el bloque de constitucionalidad ecuatoriano. Como aportes nacionales se mencionan a Moreno y Ulloa en el 2020, régimen e instrumentos jurídicos que permiten el restablecimiento de las obligaciones contractuales ante unas circunstancias sobrevenidas. Almeida del 2012 realizó un estudio sobre los tratados internacionales concluidos de manera simplificada y el ordenamiento jurídico venezolano. Algunas de las teorías que se toman como referencia para desarrollarlas en este estudio es la teoría de la acción humana, la teoría pura del derecho de Kelsen, como se explicó anteriormente, la teoría del cumplimiento de las obligaciones contractuales, doctrina del neoconstitucionalismo y la teoría de los actos propios y la prohibición de comportamientos contradictorios. Para desarrollar el momento 3, que es el recorrido metodológico, este estudio está guiado por el paradigma interpretativo con enfoque cualitativo y el método de investigación fenomenológico de Martin Heider y el hermenéutico de Hans Georg y Gadamer Martínez y Migueles. Como informantes claves se van a tomar a jueces, abogados, especialistas en la materia, jurisprudencia, doctrina, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes. Algunas aseveraciones de valor que tengan que ver con la importancia de la seguridad jurídica, necesidad de proteger a las partes, aplicación del Pacta Sunt Servanda, piedra angular de la estabilidad jurídica. Ahora bien, el registro y transformación de los datos se va a hacer a través de la integración de los resultados, contrastar los hallazgos, el imperativo praxeológico de cumplir la promesa y el resultado esperado de demostrar el cumplimiento mediante jurisprudencias, doctrinas y leyes. Para concluir, se hace la siguiente reflexión, que toda ciencia encierra un componente hermenéutico. La mar hermeneuta, el que crea, que debe quedarse con la última palabra. Como reflexión final, recuerden que la clave no está en esperar el cambio, sino en crearlo. Muchas gracias.